escuchan, en esta noche estudiaremos 3 lecciones que Jesús nos enseña acerca de la oración. Jesús quiere asegurarse cuando está con sus discípulos de que ellos aprendan bien el tema de la oración, porque para Jesús es muy importante que los que le seguimos aprendamos lo que es la oración, porque a través de la oración nosotros tenemos una íntima comunión con Dios, una íntima comunión con Jesús, una íntima comunión con el Espíritu Santo. Es una parte vital para todo creyente. Toda persona debe aprender a orar, toda persona debe acercarse a Dios en oración por medio de Jesús y creer que Dios va a responder nuestras oraciones. Jesús quería asegurarse de que sus discípulos aprendieran bien a orar y por eso les da una enseñanza acerca de la oración. En esta ocasión Jesús les habla cuáles son las cosas que a Dios no le agradan en una oración. Vamos a ver también en otro estudio bíblico cuáles son los principios que podemos extraer de cómo es la oración que a Dios le agrada. En primer lugar, vamos a ver que Dios no le agrada el drama de los hipócritas. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús estaba hablando con sus discípulos y les enseña que hay un grupo de personas que oraba de una manera que para él eso es una hipocresía. Vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 5, lo que Jesús les dice. Y recordemos que el primer punto es que Dios no acepta el drama de los hipócritas. Mateo 6, 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, la primera cosa que encontramos aquí es que Jesús le enseña a sus discípulos a no orar como los hipócritas. ¿Y cómo es que oraban los hipócritas? Aquí dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, para ser vistos. Esta oración no es una oración que la hacían porque querían agradar a Dios, no era una oración que la hacían porque estaban buscando a Dios de todo corazón, sino que aquí está clarísimo lo que Jesús les dice a sus discípulos, para ser vistos de los hombres. Y luego les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que tienen de los hombres? ¿Qué pueden darnos los hombres, hermanos? ¿Qué puede darnos otro ser humano a quien nosotros tratemos de agradar y de conseguir algo de ellos? Quizás un aplauso, una palmadita. Quizás pueden hacer algo por nosotros, pero nunca podrán hacer lo que Dios puede hacer por nosotros. Aquí Jesús les enseña a sus discípulos, no tenía que enseñarles que vayan a orar, porque la oración era una práctica común entre los judíos. Jesús daba por sentado que ellos oraban 3 veces al día. Más bien Jesús les dice, y cuando ores, entonces Jesús está dando por sentado que sí oraba. Lo que está dándoles es una lección de que cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos. El verbo ser, en el versículo 5, es realmente un verbo del tiempo futuro. Y le dice, no seréis, no sean como los hipócritas. Pero lleva la fuerza de un imperativo, o sea, es una orden de Jesús. No seas como los hipócritas. Él no tenía que mandarles a orar porque ellos ya estaban acostumbrados a orar, pero tuvo que mandarles a no orar como los hipócritas. Entonces, esa es la primera lección que aprendemos aquí de la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quería que los discípulos aprendan aquí, mis amados hermanos? Jesús no está diciendo aquí,
que la oración pública no es aceptable delante de Dios, ¿no? Porque si estuviera diciendo eso, Jesús nunca hubiera hecho una oración pública. No, ese no es el énfasis. Jesús mismo oraba en público y también oraron en público los apóstoles, pero todos ellos mantenían una sólida vida de oración en privado que aseguraba que su motivo era puro al orar en público. Pero este grupo del que Jesús estaba hablando, que oraban, pero que sus oraciones eran pura hipocresía, es porque no había una motivación pura en ellos. Lo que querían era ser vistos, era agradar al hombre, era que la gente diga, oh, qué espirituales que son, mira cuántas horas están orando, mira cómo oran ellos en las esquinas de las calles y cómo pasan el tiempo orando. Ellos son hombres de Dios, son mujeres de Dios. No, hay mucha gente que busca eso, el reconocimiento de los hombres. Y dice Jesús, los que buscan eso, pues ya tienen su recompensa de hombres. Y Dios quiere recompensar a sus hijos. Y los hombres no pueden dar una recompensa como la que Dios le da a los que lo buscan de todo corazón. Jesús se refiere a estas personas como hipócritas porque la motivación era ser vistos. Se refiere a ellos como hipócritas porque en otro texto bíblico les dice, ustedes me aman de labios solamente, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero solo de labios. Y a Jesús nadie lo puede engañar. Jesús conoce nuestros corazones. ¿Amamos realmente a Dios? Cuando amamos realmente a Dios, no solo se lo decimos, sino que en nuestra vida diaria tratamos de vivir como a Él le agrada. ¿Y cómo sabemos cómo agradarle a Dios? Leyendo su palabra. Ahí está el manual de cómo vivir para agradarle al Señor. Para que cuando nosotros vayamos a orar, Dios no tenga que decir o no vaya a decir, esta oración es una oración como de los hipócritas. Cuando tienen una necesidad, corren a buscarme, pero cuando ya les proveo lo que necesitan, se olvidan de mí. Jesús conoce nuestros corazones, hermanos. Jesús conoce lo que hay guardado allí en lo más profundo. Nos asustamos y nos volvemos a Dios y después que pasa la situación difícil y después que pasa la necesidad, seguimos buscándolo. A veces nosotros nos volvemos así como los fariseos, que Jesús les llamaba fuertemente la atención. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son personas que por fuera parecen que están limpiecitos, parecen un sepulcro, una tumba, un sepulcro blanqueado, pero ¿qué hay dentro de un sepulcro? Hay huesos, hay hundición, hay un mal olor, y eso le dijo Jesús, por fuera están blancos, pero por dentro son huesos de muertos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos amaban solo ser vistos, quedar bien delante de los hombres, pero Jesús, que conocía su corazón, sabía si realmente estaban bien, si realmente qué era lo que tenían en su corazón. Y como Jesús los conocía, Jesús sabía lo que había. Había codicia, había raíces de amargura, Jesús les dijo, ustedes ponen cargas pesadas para que los otros lleven y ustedes mismos no los pueden llevar. O sea, ellos eran tan estrictos con la ley, tan estrictos, pero ellos no ponían en práctica la palabra de Dios. Y así mucha gente que ora, que asiste a la iglesia, que dice que ayunan, que vigilan, como los fariseos. Pero Esdras, en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor que Esdras también oró en público. Estoy analizando estos textos bíblicos es para que veamos que Jesús aquí no está condenando la oración pública, sino que Jesús está enseñando cuál es, o está condenando la motivación de los fariseos.
Esdras, capítulo 10, versículo 1. Veamos lo que dice. Esdras 10:1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras, mis amados hermanos, hizo una oración porque el pueblo había pecado contra Dios. Dios les había dicho a Israel: no tomen para ustedes mujeres cananeas, no tomen para ustedes mujeres que no sean del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se había ido tras estas mujeres. Y estas mujeres desviaron su corazón de Dios hacia los ídolos. Entonces, Esdras estaba muy triste, con su corazón muy dolido por el pecado que había cometido Israel. Porque todos estos pecados traían juicios de Dios sobre esta nación. Y por eso dice este versículo, yo quisiera que lo volvamos a leer. A ver, Esdras 10:1 dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, confesaba los pecados, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Todo el pueblo oró, dirigidos por Esdras. Dios no está condenando la oración pública. A Dios le agrada que oremos en público, pero también le agrada que oremos en privado. No es suficiente, mis amados hermanos, con la oración que hacemos cuando vamos a la iglesia, en un culto de oración, o la oración que hacemos en la iglesia. A Dios le agrada la oración en privado, ya vamos a hablar de eso. Pero aquí Jesús lo que está condenando en esta oración es la motivación. Jesús hace énfasis en la intención del corazón. No era tan importante el hecho de que ellos orasen en tal o cual lugar, o de pie. Hay oraciones en la calle o en las sinagogas que a Dios le agradaban. Lo que a Dios no le agradaba era la intención y la manera de la oración. Porque estos fariseos buscaban los lugares públicos, buscaban los lugares donde había más gente, las esquinas, para hacer sus oraciones y que todo el mundo los vea. Y buscaban los aplausos de la gente. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque nada sacamos con buscar los aplausos de la gente. Que el Señor nos ayude a no buscar fama, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, que no estemos por ser vistos, sino que estemos realmente por agradar a Dios. Amén. Hay personas que hacen alarde de lo mucho que oran para que la gente los admire. Recuerde que el verdadero discípulo no hace alarde de su piedad. Segundo lugar, Jesús recomienda, hermanos amados, la oración secreta. Miren, en primer lugar, Jesús condena la oración de los hipócritas por sus intenciones. En segundo lugar, Jesús recomienda la oración secreta. Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos está dando esta recomendación, hermanos. No es cualquier otra persona, es el mismo Dios. El mismo Dios nos enseña: mas tú cuando ores. O sea, Jesús nos está diciendo: quiero enseñarte algo. Si hay algo importante en la vida, es que ores y que tengas un tiempo de oración secreta. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? El aposento puede ser su dormitorio, un lugar donde nadie lo va a interrumpir. Usted pone seguro. O si tiene una cortinita, usted cierra la cortinita y le dice a su familia: nadie me interrumpa porque este es mi tiempo con Dios. Y usted está ahí, solito, orando, en comunión con su Padre. Esa es la oración que Jesús nos recomienda en este texto bíblico. La oración secreta. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, para que nadie te escuche, para que nadie te vea, y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Hermanos, esta es la oración que Jesús nos recomienda hacer. Y yo le animo. Por eso estamos con este proyecto de orar 1 hora cada hermano. Si usted aún no se ha integrado a este proyecto, anímese en esta noche. Separe ese tiempo. Quizás algunos me digan, pastora, no sé, 1 hora es mucho. Vea, separe ese tiempo y quédese 1 hora ahí solito, orando, cantándole al Señor, pidiéndole por sus necesidades, clamando por esta situación que estamos pasando. Separe ese tiempo. Dice la palabra del Señor, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios que nos ve en todo lugar y en todo momento lo que nosotros estamos haciendo. Es oración a solas entre usted y Él. Qué importante que es. Dice el pronombre personal de segunda persona en singular, tú. Dice más tú. Indica que se trata de una oración personal. Aquí esta oración no es la colectiva, la pública. Aquí Jesús nos está enseñando a orar a solas, personal. Se trata de la oración en la que tú y Él están solos. Aquí se trata del tiempo a solas con Dios. Es esa oración en la que solo Él te está escuchando. Hermanos, nosotros necesitamos decirle a Dios todo lo que nos pasa. Necesitamos decirle a Dios todo lo que sentimos, sea bueno o aún si es algo malo. Tenemos que decírselo para pedirle perdón y para pedirle fuerza, para que nos ayude a no sentir cosas que no le agradan a Él. Todo tenemos que decírselo, hermanos. Dios quiere que andemos en una comunión con Él, así como un padre cuando su hijo está chiquitito, que no puede estar solo, el niño, hermanos. Siempre recuerdo, no tengo hijos, pero tengo muchos primitos que el Señor me ha dado, o hijos de mis primos ya, ¿no? Vienen a ser mis sobrinos, creo, en 2º grado. Y uno de ellos, que pasaba bastante tiempo conmigo, lo quiere mucho a mi esposo, pero un día me dice, y era chiquito él, y un día me dice, tía Yea, quiero ir solo tú y yo, y nadie más. Y yo me sorprendo, pues le digo, ¿cómo? ¿Para qué quieres ir? Íbamos a salir a pasear, creo. Me dice, sí, no quiero que lleves a nadie más. Y le digo, ¿y el tío Beto? ¿Tú lo quieres al tío Beto? No, no quiero que vaya, quiero que vayamos los dos solitos, tú y yo. Mire cómo es esa relación que hay entre un padre o entre una madre y un hijo. Bueno, él no es mi hijo, pero pasó mucho tiempo conmigo cuando era pequeñito. Y uno quiere estar con él o con ella a solas. Es como, por ejemplo, cuando una pareja está de enamorados y se van a casar, quieren estar tiempo a solas. Hermanos, así nosotros debemos anhelar este tiempo a solas con Dios. Este no es el tiempo, o sea, hay tiempos que nosotros debemos orar en familia, ese es el altar familiar. Hay tiempos que debemos hacer una oración congregacional en la iglesia. Pero aquí Jesús está hablando de la oración en privado, de la oración secreta, donde estás tú y Dios y nadie más. Es una oración personal, es una oración privada, es una oración secreta. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Has separado un tiempo para estar a solas con Dios en oración? ¿Has escogido un lugar en tu casa donde puedas estar solo con Dios sin interrupciones? La oración en privado, hermanos, es muy importante para Dios. Si no, Jesús no la habría enseñado. Salmo capítulo 51, versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, Él ama la verdad en lo íntimo, Él ama que nosotros vayamos y tengamos una intimidad con Él, un tiempo de oración con Él a solas, y le digamos la verdad de todo lo que sentimos, de todo lo que somos y de todo lo que necesitamos. Y además dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, ahí en lo secreto es donde Dios te habla, y en lo secreto es donde Dios te dice,
tranquila. Ahí en lo secreto es donde Dios nos dice, tranquilos, yo te doy fuerzas para que pases esta tempestad, esta tribulación, esta angustia que estás viviendo ahora. Esa tranquilidad, ¿dónde la podemos tener? Solo en los brazos de nuestro Padre Celestial, en ningún otro lugar, hermanos. Tercero, Jesús condena la oración en base a vanas repeticiones. Mateo 6, versículos 7 al 8, veamos lo que dice. Mateo 6, del 7 al 8, por favor abra su Biblia en sus casas, estudiemos la palabra de Dios. Mateo 6, del 7 al 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. En los versículos 7 y 8 Jesús vuelve a señalar una práctica ineficaz e inaceptable para Dios en la oración. Mire bien lo que dice. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Está señalando una práctica que no le agrada a Dios en la oración. Y nosotros tenemos que aprender eso para orar como a Dios le agrada. Mire, para todo Dios nos ha dejado un manual. Para todo Dios nos ha dejado unos pasos, unas instrucciones, unas indicaciones, para que no nos vayamos por otro lado, para que no nos desviemos, para que no nos equivoquemos, pero todo está en la Biblia, todo está en su palabra. Aquí dice que no debemos usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí se refiere al grupo de los gentiles, que pensaban que porque decían más palabras, de pronto, con más elocuencia, iban a ser oídos. Hermanos amados, aquí dice que la práctica ineficaz es la vana repetición. ¿Por qué es ineficaz esta práctica en la oración? Vamos a ver dos cosas importantes que surgen de este versículo. La primera es que Jesús no está prohibiendo aquí repetir una oración. Cuidado, nos vamos a equivocar en la interpretación de este pasaje. Jesús no prohíbe repetir una oración, no. El énfasis no está ahí. El énfasis está en no usar vanas repeticiones. Pero no prohíbe repetir una oración. ¿Por qué? Jesús oró 3 veces en el huerto Getsemaní, cuando le dijo al Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Segundo, Jesús alabó la persistencia de la mujer en la parábola de la viuda inoportuna. Esa viuda insistió con lo mismo ante el juez injusto muchísimas veces, y Jesús alabó la actitud de esta mujer. Su insistencia, su perseverancia tocó el corazón de este rey, de este abogado, de este juez injusto. ¿Cuánto más, hermano, nuestra insistencia por algo, en seguir persistiendo en la oración, va a tocar el corazón de Dios? Dios nos va a responder. Y tercero, también el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón de la carne. 3 veces, no oró una sola vez. El número 3 probablemente debe entenderse como muchas veces, porque no podemos entender algunos textos de una manera literal. Quizás lo hizo muchas veces más, pero aquí Jesús nos está enseñando no que no debemos hacer no que no debemos hacer una oración varias veces, sino que no usemos vanas repeticiones. El énfasis recae en el versículo 7. No recae sobre repeticiones, sino sobre vanas repeticiones, que quiere decir que no debemos usar palabras sin sentido. Eso son vanas repeticiones, usar palabras sin sentido. Por ejemplo, a veces hacemos un culto de oración y estamos allí orando. A veces hay personas que se duermen en la oración. ¿Y qué estarán diciendo ahí cuando están dormidos? Porque están que mueven la cabeza, como que hablan. Si ya cuando uno está dormido, uno no tiene sentido de lo que dice. Eso es una vana repetición.
está repitiéndolo, algo sin sentido. ¿Qué más? A veces la gente repite una oración que la encuentra en un libro y la repite de una manera mecánica. O sea, esto dice el libro y eso yo tengo que repetir. Y repiten y repiten. Yo he visto hermanos evangélicos que tienen libros y repiten cuando Dios quiere escuchar lo que sale de su corazón. No importa, usted no necesita encontrar palabras que sean rebuscadas de un diccionario, no, usted lo que necesita es abrir su corazón ante Dios y decirle lo que usted siente. Eso le agrada a Dios, que usted converse con Él. Eso le alegra el corazón de Dios. Y por lo tanto, cuando el corazón de Dios se alegra con nosotros, también va a alegrar nuestro corazón, hermanos. No digamos vanas repeticiones. Decir vanas repeticiones es no pensar. Cuando no pensamos y no está ni nuestra mente ni nuestro corazón en lo que estamos diciendo, sino que estamos repite y repite como un lorito. Repite y repite sin pensar en lo que le estamos diciendo. No, nosotros tenemos que hacer una oración, pero una oración con el que pensemos lo que estamos diciendo. ¿Sabe que a mí me ha ayudado mucho a escribir mis oraciones? Yo tengo un cuadernito donde escribo mis oraciones y también lo hago en la computadora. Me pongo a pensar, ¿qué quiero decirle al Señor? Y de allí escribo. ¿Cómo le expreso lo que yo siento en mi corazón? Y le escribo. Y a veces, otras veces no le escribo, a veces solo me quedo sentadita diciéndole lo que siente en mi corazón. Dios quiere que salgan cosas de nuestro corazón. Nadie más que Dios anhela oír nuestras palabras. Nadie más que Dios anhela oír lo que hay en tu corazón. Búscalo y no uses vanas repeticiones. Hay gente que repite varias veces una oración que le dieron en una iglesia. De pronto le dijeron, tienes que repetir 10 Padres Nuestros. Y el Padre Nuestro es una oración que está en la Biblia, que Jesús enseñó con eso a orar a sus discípulos. Esto lo vamos a ver en otro estudio bíblico. ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar con esta oración? Jesús no le dio esta oración para que todos los días repitan lo mismo y lo mismo y lo mismo. No, en esa oración hay una guía para cómo debemos nosotros orar. Por ejemplo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, eso es una alabanza. Eso nosotros podemos entrar ante la presencia del Señor con una alabanza. Qué lindo, hermano. El Padre nuestro es una oración preciosa que nos guía hacia cómo debemos acercarnos a Dios. Pero hay gente que la repite sin pensar ni siquiera en lo que están diciendo, porque una parte del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. ¿Y realmente usted quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida? Hay gente que la repite sin pensar en lo que está diciendo, porque si quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida, entonces la va a buscar y va a obedecer. No es solo de repetir. Por eso dijo Jesús, cuando ores no uséis vanas repeticiones. Amén. Por otro lado, el hecho de repetir tantas veces al día una oración que le hemos aprendido en un libro, eso es algo mecánico y son cosas que dicen otras personas lo que hay en un libro, pero Dios quiere oír tu corazón. Amén. Lo segundo que deseamos acotar aquí es el hecho de que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas. Eso no significa que no debemos expresar nuestras necesidades, porque este versículo dice, vamos a ver el versículo, la segunda parte, por favor. A ver si lo encontramos. Mateo 6, del 7 al 8, dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis o se las pidáis. Amén. Entonces, lo segundo que queremos acotar aquí es que
Hay gente que dice, no, es que mi Padre Celestial sabe lo que yo necesito. Sí, pero esa palabra que nos dejó Jesús, esa enseñanza, es más bien para animarnos, no para decir, no, es que como Dios ya sabe, no necesito pedirle. No, es que como Dios ya sabe lo que tú le vas a decir, si estás hablándole de verdad. Señor, yo necesito tal cosa, Él lo sabe, y como lo sabe, y como te ve que tú le pides, entonces Él te va a responder conforme a su voluntad. Y la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, hoy hemos aprendido 3 lecciones importantes respecto a la oración. Primero, Dios no acepta el drama de los hipócritas. Segundo, Jesús recomienda la oración secreta. Y tercero, Jesús condena la oración hecha en base a vanas repeticiones. Evaluemos nuestra vida personal de oración, mis hermanos. ¿Se parece nuestra conducta en la oración a la sugerida por Jesús a sus discípulos, o se parece nuestra conducta en la oración a aquellas que Él condena? ¿En qué aspectos debe mejorar su manera de orar? ¿Qué sentido tiene hacer una oración si Dios conoce todas nuestras necesidades? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado eso? Y quizás eso le hace que usted no quiera orar. Reflexione sobre su comportamiento de motivación de sus oraciones en público. ¿Por qué ora en público? ¿Porque quiere impresionar o lucirse cuando ora? ¿O ora en público porque realmente necesita de Dios? Yo quiero en esta noche hacer un llamado a todos aquellos que aún no han encontrado la manera de orar, que aún dicen, es que yo no tengo todavía esa comunión con Dios, yo no sé ni cómo no debo orar, ni cómo debo orar. Yo te quiero invitar en esta noche para que tú aprendas a tener comunión con Dios, que nosotros hemos aprendido por lo que hemos estudiado su palabra, y en su palabra todo eso está escrito. Y yo te quiero invitar en esta noche para que tú tengas esa comunión con Dios. Jesús dejó esa enseñanza de la oración no solo para sus discípulos de ese tiempo, también la dejó para ti y la dejó para mí, porque Él quiere tener íntima comunión con nosotros. Entonces yo te invito en esta noche, ahí donde tú estás, a cerrar tus ojitos y pedirle a Jesús que te ayude para que puedas tener una comunión íntima con Jesús, y de allí una linda vida de oración. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no me he preocupado por conocer tu palabra para vivir conforme a ella. Y te pido, Señor, que me ayudes a tener una vida de oración que te agrade. Te ruego, Señor, que guíes mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que limpies mi vida con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Sálvame, Señor. Sáname, Señor. Y recíbeme como tu hija, porque yo quiero ser como ese niño que tiene una íntima comunión con su padre, con su madre. Así yo quiero ser contigo. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén.